Egunon, Íñigo. Alguno, José, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Íñigo Arachena. Íñigo es bilbaíno, estudió Ingeniería Técnica Agrónoma y también se licenció en Ciencias del Trabajo. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada a la prevención de riesgos laborales en prácticamente todas las áreas. Ha sido director técnico, director comercial, director de operaciones. También ahora mismo da clases en la Universidad del País Vasco en esta materia. Eh, Entiendo que esa relación tuya con la prevención de riesgos laborales está relacionada con tus estudios de ciencias del trabajo, ¿verdad, Íñigo? Sí, eso es. Primero, yo empecé mi vida laboral en el año 95 y justo fue el año que salió la ley de prevención de riesgos laborales aquí en España, cuando se inauguró. Y bueno, entonces en aquella época, pues bueno, pues había mucho paro, había mucha dificultad para encontrar empleo. Y bueno, al ser aprobada la ley de prevención de riesgos laborales y había que desarrollar, pues todo lo que decía la ley de prevención, pues ahí vimos mucha gente la oportunidad de podernos dedicar profesionalmente a este área, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a trabajar como técnico de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Bien, pero estás aquí por otra razón. Estás aquí porque has creado una empresa que se llama Absentix y que tiene que ver, evidentemente, como su propio nombre indica, con el absentismo. El absentismo es una de las áreas relacionadas con el mundo de los riesgos laborales, pero quizás más en los últimos tiempos, ¿no? Que se está hablando más de ello. ¿Cómo ha sido tu relación Bueno, pues mi con esa materia, Íñigo? relación ha sido constante, ¿no? Con el absentismo. Primero vinculado, como os he comentado antes, con la prevención de los laborales, a todo lo que tenía que ver con la seguridad laboral, ¿no? Estamos hablando que a finales de los 90, primeros de los 2000, pues había una accidentabilidad muy alta, ¿no? No había una cultura preventiva en las empresas desarrolladas, ¿no? No se disponían de los EPIs, no había una concienciación, no había una formación para llevar los EPIs en cuanto a procesos de trabajo, equipos de trabajo adecuados a la normativa que nos pedía la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y un poco vivida esa experiencia, ¿no? De la implementación de cultura de la preventiva, pues hace unos 15 años yo era director territorial de un servicio de prevención ajeno. Y bueno, una multinacional de la automoción pues se puso en contacto con nosotros para, para ver qué podíamos hacer o qué podíamos ayudarles para reducir sus altos índices de absentismo, ¿no? Y bueno, fuimos allí. Entiendo que estás hablando de entiendo que estás hablando de una multinacional de automoción que tiene fábrica en Sí, el sí, País Vasco, eso claro. es, sí, en concreto en Navarra. Sí, Claro, entonces creo que sí, creo que todo el mundo sí, puede saber sí, quién es. sí. Sí, sí. Entonces, pues, me fui allí por esa doble visión, ¿no? De Uh-huh. ingeniero y de recursos humanos, de la parte de mi licenciatura de Ciencias del Trabajo. Y bueno, y ahí empezamos a ver que el absentismo pues tenía muchas similitudes la cultura de la ausencia con la cultura de la prevención, ¿no? Y aparte veíamos que otras cosas se estaban haciendo en Europa. Ya se empezaba a hablar de empresas saludables también, empresa saludable que trabaja las 4 áreas de ambiente físico, por supuesto psicosocial, los recursos de salud y la participación de la empresa en la comunidad. Y ahí fue cuando empezamos a desarrollar proyectos para ayudar a las empresas a reducir el absentismo con un cambio de cultura, de preocuparnos no cuando el trabajador está ausente del puesto de trabajo, que poco se puede hacer, sino cuando está presente, ¿no? Y a raíz de este boom que estamos teniendo en el absentismo, que parece imparable y está pues cada vez más Uh-huh. afectando a la productividad y a la competitividad de nuestras empresas, pues en el año 2022 pues decido dar el salto y a través de Absentis lo que ofrecemos es un estudio tanto cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo en cuanto a traducir a costes, ¿no? Esos índices de absentismo, y en cuanto a cualitativo, pues ver patrones de conducta, patrones de trabajadores
que se ausentan y conocer qué es lo que afecta en su balanza de decisión para que puedan, que hacen que esos trabajadores pues hagan esa tan temida expresión, ¿no? Que todos conocemos, me voy a por la baja. Entonces, ¿qué se puede hacer desde las empresas? Es decir, es por entender mejor, Íñigo, cuando hablamos de absentismo estamos hablando no ya del trabajador que está ausente porque ha tenido un accidente o porque ha sufrido una enfermedad, sino estamos hablando de otras casuísticas. ¿Qué casuísticas Sí, son mira, esas, así las más importantes, Íñigo? principalmente, bueno, esta respuesta te la voy a enfocar desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, no es que lo digamos nosotros ni lo dice nadie, no hay una definición, digamos, consensuada o legislada sobre absentismo, ¿no? Lo único que hay es una recomendación de la OIT, una norma de la OIT, que son esas recomendaciones, que dice que absentismo es, o es toda la ausencia del trabajador que se esperaba o que no se esperaba, pero que, o sea, aquellas horas anuales que está establecido por contrato y no aparezcas a trabajar, pues son ausencias, ¿no? Es absentismo. Salvo dos cosas. El derecho de huelga, que no puede ser considerado como una ausencia, y dos, los permisos sindicales, que también se entiende que los permisos sindicales pues es para mejorar las condiciones de trabajo y que trabajan por los trabajadores y por la empresa. Esa en un sentido para responderte la pregunta. Y la otra, pues en cuanto a absentismo, pues es al final es un proceso en el cual pues influyen muchas personas en muchas cosas a la hora de que esa persona se ausente, ¿no? Desde la normativa, desde la propia balanza de decisión del trabajador de ausentarse o no de la empresa, etcétera. No te he entendido muy bien. ¿La normativa a qué te refieres, Íñigo? La normativa en cuanto a los plazos, que la seguridad social tenga, por ejemplo, que enviar, su obligación de la seguridad social enviar el parte de baja a la empresa de comunicación, pero eso hay algunas comunidades autónomas en España pues que no se está haciendo bien por el colapso que tiene la administración, ¿no? Por distintas causas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer desde las empresas es pedir a los trabajadores, como les pedimos en otros ámbitos de actuación, que nos comuniquen si se van a ausentar, y si se van a ausentar, pues que lo hagan el tiempo imprescindible y necesario, ¿no? Uh-huh. Hay algo que me está haciendo no terminar de entender bien. Eh, eh, el ausentismo, en este caso con los plazos, estás hablando de personas que tienen una razón para ausentarse, entiendo, porque si no, no se podrían ausentar, entiendo, ¿no? Pero que Efectivamente, esa razón se dilata en se el pueden tiempo. dar dos situaciones, ¿no? Una que es un poco nuestra labor de investigación y cómo lo investigamos nosotros, ¿no? Nosotros lo que hacemos son unas entrevistas, cogemos un grupo de personas dentro de la empresa, hacemos unas entrevistas individuales, incluso a los propios mandos intermedios, ¿no? Hacemos entrevistas individuales, pues viendo ellos cómo gestionan las ausencias de sus equipos, ¿no? Entonces, en cuanto a esos plazos que dices, evidentemente hay unos plazos que tiene que cumplir la ley, que los 3 primeros días pues no se cobra nada, según dice el Estatuto de los Trabajadores, una persona que está por enfermedad común de baja, pero la empresa puede mejorar hasta un 100%. Hay del cuarto al 15º día en enfermedad común o accidente común, pues el trabajador cobra el 65% de la base reguladora. Esto puede hacer que por parte de la empresa o por convenio colectivo y hace que suban los costes, pero lo que sí es verdad que es que, sobre todo por enfermedad común y accidente común, que es el 85% de las ausencias de las empresas, pues hay que hacer ahí un buen diagnóstico, ¿no? Para saber las causas
y por qué la gente se ausenta, que puede ser por distintos motivos, ¿no? Ahora mismo la primera causa en el Estado son los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Y la segunda, y subiendo cada vez más, pues es la parte psicosocial. Claro, ¿qué pasa? Si tenemos un servicio de seguridad social, de médicos, en el cual pues, tienen unos ratios de 15 minutos ver a cada paciente, pues es primero muy difícil discernir para los médicos si eso tiene alguna vinculación con el trabajo o no, esa ausencia, ¿no? Y dos, desconocen el puesto de trabajo, evidentemente, de sus pacientes, ¿no? En qué trabajan, incluso en qué empresa trabajan, ¿no? Y luego dentro de la empresa pues, pueden trabajar en una fundición y ser los administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para mejorar todavía en el sistema público. O sea, aquí estamos hablando de un problema del sistema de salud, que es que no tiene Es capacidad uno de los para problemas. gestionar Es uno estos... de los problemas. Yo diría que el absentismo es Es- multicausal, ¿no? Tiene muchas causas. Esta es una de ellas, ¿no? Luego, otra de las causas pues, es el envejecimiento de la población, ¿no? Cada vez pues, somos más mayores, la edad media pues, ronda ya los 50, en algunos sectores hasta los 55 años, y eso hace pues, que cuerpo y mente pues, ya empiecen a estar fatigados, ¿no? de trabajar, ¿no? Aunque, bueno, la esperanza de vida ha subido, la edad media de jubilación ha subido, pero evidentemente hay un desgaste, ¿no? de cuerpo y de mente. Y bueno, y luego, por supuesto, hay unos sectores que están mucho más afectados, aquellos sectores que tienen mano de obra intensiva, como pueden ser pues, limpieza, seguridad privada, transportes, industria, por supuesto, pues son sectores que tienen más absentismo, más impacto del absentismo que otros sectores. Pero sí, las causas fundamentales son trastorno musculoesquelético y trastornos psicosociales. Y luego ya a mucha distancia, pues causas respiratorias, ¿no? Y luego ya meteríamos en un saco en un 14% o así, pues ya el resto de las causas. Ajá. Estas causas, o sea, estos motivos para el absentismo, que son de tipo médico, los que estás comentando, los trastornos musculoesqueléticos, los psicosociales, las causas respiratorias, son todas médicas. Es decir, son personas que se ponen malas, vamos a decirlo. ¿Esto ha incrementado en los últimos años? Por supuesto que ha ¿Yo? incrementado. De hecho, hay estudios que dicen que los costes en los últimos 5 años se han duplicado. El coste de las ausencias. Y como te decía antes, pues hay factores como el envejecimiento de la población, luego lo que nos está pasando después del COVID, ¿no? Y luego el tema psicosocial que cada vez está tomando más importancia, ¿no? Y que es un aspecto muy a trabajar en todas las organizaciones, ¿no? Y luego yo entiendo que las bajas es una herramienta, es un derecho, es una herramienta que tenemos los trabajadores, pues para cuando estamos mal física o psicológicamente, pues puedas acogerte a ellas para su recuperación. Si luego... Bueno, tú ya no eres trabajador por cuenta ajena, ¿no, Íñigo? Ahora eres autónomo. Ahora soy autónomo, pero sí que muchos años por trabajo de autónomo, por cuenta Sí, ajena. sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, es el mismo caso. Al final, ¿por qué los autónomos no nos ponemos trabajando? Bueno, dicen que los autónomos no se ponen Eso, enfermos. Eso tú nos lo podrás decir las si es prestaciones cierto o no. económicas también son menores en caso ¿verdad? Entonces, Claro. este es uno de los... Pero es verdad que los autónomos prácticamente no se ponen enfermos. O la tasa de absentismo del autónomo es sustancialmente inferior a la del trabajador por cuenta ajena. Eso es cierto. Es cierto. Ujú.
¿Tienes datos para poderlos compartir? Ahora de memoria no te los podría decir, pero creo que ronda un 2% Bueno, así nos el los das cuando absentismo puedas. cuando estamos hablando que a nivel de España el absentismo por cuenta ajena, digamos que anda sobre el 8,6%. Y no llega a un 2, creo recordar, el Eso en, de autónomo. eso en España. En el País Vasco tengo entendido Sí, que es incluso sí. mayor, ¿no? La media, si en España es un 8,6, en la comunidad autónoma vasca somos los líderes indiscutibles en absentismo y las tasas pues andan como un punto más, ¿no? Porcentual, a un 9,5%, más o menos. Y subiendo, y subiendo. Todavía yo creo que no hemos tocado el techo del absentismo y no solamente es un problema también focalizado en la empresa, sino también en la administración, ¿no? Da igual que sea la administración del Estado, la administración vasca o la administración local, ¿no? Aquí cada uno ve el prisma como quiere, ¿no? Las organizaciones sindicales dicen que es un problema de los médicos. Yo creo que los médicos no hacen más que otra cosa que hacer lo que les demandamos como sociedad, que es los de la baja y intentarnos recuperar en casa. Y la parte empresarial pues aboga por otras razones, ¿no? Pues, por ejemplo, ese complemento que a mí me parecería un error quitarlo, ¿no? Que son derechos que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, se han empleado mucho. Yo creo que eso es un tema de concienciación también mucho y de justicia, ¿no? Yo creo que al final estamos todos quemando recursos de la seguridad social y todos conocemos esas expresiones entre amigos, conocidos, familiares, de me voy a por la baja, ¿no? Pues yo creo que tenemos que ir todos concienciándonos y acabando con esa parte, ¿no? Y reconocer que es un derecho y que es un derecho que hay que utilizarlo bien, que para eso está. Antes has comentado que por defecto los primeros 3 días de baja el trabajador no No, por cobra. defecto no. Es lo que marca el Estatuto de Por los enfermedad común, ¿eh? Trabajadores. ¿Vale? Que es Eso es, el por defecto mínimo lo que legal. marca el Estatuto de los Trabajadores, pero que eso se puede Eso mejorar. se suele Pero que mejorar. eso se puede mejorar. Sí, siempre. Ese no es suficiente freno. En aquellas empresas que están sujetas al Estatuto de los Trabajadores, ¿no es suficiente freno para ellas No, el porque que el ya te digo, trabajador es vaya a un, estar? es un No. tema multifactorial, José. Es un tema que influyen muchos factores a la hora de que haya un alto absentismo en una organización. No se puede decir que haya un único factor. Igual sí puede haber uno predominante, pero es un problema multifactorial. El sistema público de salud, que está a tope. Entonces, los tiempos de diagnóstico se suelen alargar ya muchísimo hasta que te dicen realmente qué es lo que tienes. Pues tú muchas veces estás de baja, ¿no? Y estás de baja ese tiempo hasta que te hacen el diagnóstico, pero igual realmente puedes ir a trabajar, ¿no? Sí, sí. Pero en los casos en los que el problema es la falta de concienciación, como estabas comentando ahora, ¿no? En esos casos no influye el trabajador que no va a cobrar si se pone enfermo durante unos días, no se pone menos enfermo. Hay de todo, porque el que está realmente enfermo, pues yo creo que el dinero pasa a un segundo plano, sinceramente. Sí, Yo sí. creo que eso pasa a un segundo plano. No creo que es un factor determinante. Lo que sí suele pasar es lo que trabajamos nosotros, ¿no? Desde la Sentis, que es la balanza de decisión, ¿no? De que el trabajador quiera volver a trabajar cuanto antes. Y para eso la empresa tiene que trabajar, que sea atractiva y que el trabajador quiera volver cuanto antes a trabajar. Y no estamos hablando de medidas como ahora se están poniendo de moda, ¿no? De que pongo fruta en la entrada y cosas de estas, ¿no? Que eso, por supuesto, ayuda, ¿no? Sino de que realmente hay un interés por las empresas para que el trabajador vuelva, ¿no? Vuelva y que desde la empresa se le cuide al trabajador, ¿no? Nosotros creemos que se empalanca. Pero hay determinados trabajos, como tú has dicho, en los que eso es muy difícil. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de limpieza,
es difícil hacer un trabajo agradable para que alguien quiera volver a hacerlo, ¿no? Salvo que haya una enorme vocación. Sí, Eso no suele ser lo más habitual. es un problema porque además estamos hablando de multicentros, estamos hablando de una dispersión de trabajadores por un montón de centros, pero hay cosas que se pueden hacer, incluso ya tenemos herramientas online que se pueden trabajar desde programas del empleado para que aquellos trabajadores pues que estén de baja por temas depresivos, de estrés y así, pues puedan tener la ayuda de un psicólogo, temas de actividad física, de calentamiento antes de los turnos de trabajo, y eso ahora mismo con un teléfono móvil puedes acceder a toda esa información y poder hacer todas estas cosas. O sea, solo hace falta tener un poquito de concienciación, de formación y de tener eh, ganas, ¿no? Ganas de hacer las cosas. Que ahí es donde más Sí. intervenís, ¿verdad, Íñigo? Como Eso Absentix. es. Cuéntanos un poco cuáles son las principales acciones que podéis, una vez que habéis hecho un diagnóstico, habéis determinado qué es lo que falla o qué es lo que se puede mejorar dentro de una organización. Vamos a pasar a la segunda fase, que es la de las acciones. ¿Qué tipo de acciones Nosotros lo tenéis en primero que vuestro solemos catálogo? hacer, solemos trabajar dos facetas, una la norma y otra la conciencia, ¿no? La formación. Entonces, la norma, ¿cómo la trabajamos? Pues estableciendo una serie de protocolos, ¿no? Protocolos de cuando el trabajador se va a ausentar y de cuando el trabajador está de baja y cuando el trabajador vuelve, ¿no? Que son los tres puntos críticos, ¿no? Entonces, ahí hacemos unos protocolos de trabajo en el cual pues, se informa a toda la organización de qué es lo que tiene que hacer en concreto cuando se va a ausentar, cuando está ausente y cuando se vuelve, ¿no? Y muchas veces se nos olvida también que una persona que está un mes, 2 meses de baja o incluso 15 días, cuando vuelve en la empresa han pasado cosas y nadie le explica qué es lo que ha pasado a esa persona cuando regresa de la baja, nadie le ha explicado qué es lo que ha pasado esos 15 días que estaba ausente, ¿no? Entonces, esas tres patas nos parecen fundamentales. Y luego, en cuanto a la... Pues el regreso, en esos casos el regreso se hace complicado, se hace más duro. Claro. Entonces, Cuando no ese acompañamiento, ¿no? De que su jefe directo le cuente qué es lo que ha pasado en la empresa durante esa ausencia, ¿no? Y si necesita algo, ¿no? Cambiar el puesto de trabajo, cambiar la organización, el horario, cualquier cosa que necesite, ¿no? Pero desde la transparencia y desde saber que luego la empresa tiene que hacer cosas y tiene que mover ficha, tiene que hacer cosas. O sea, no es preguntar por preguntar, sino luego poder hacer cosas y poder cambiar las cosas, ¿sí? Y luego está la segunda parte, que es lo que trabajamos, sobre todo precisamente con los directores de área y con los mandos intermedios, que es tener esas conversaciones con los trabajadores cuando vuelven, ¿no? Entonces les entrenamos a ver a cómo ayudar a esos trabajadores, ¿no? Que han estado de baja. Esa una segunda pata y luego una tercera, pues un plan de comunicación para aterrizar todo esto en la organización, ¿no? De que los trabajadores sepan cómo tienen que comunicar sus ausencias y que los mandos intermedios sepan cómo gestionar esas ausencias, ¿no? Y así, teniéndolo todos claro, pues se suelen tener resultados sorprendentes, ¿no? Y luego nosotros tenemos una plataforma digital en la cual pues hacemos ese seguimiento mensual de los distintos KPIs para ver cómo va progresando el absentismo, ¿no? Y nosotros es la única metodología que conocemos que hace reducir el absentismo, ¿no? Por ahí en el mercado hay otras metodologías, pero es la de criminalizar y la de perseguir y seguir al trabajador que está de baja, ¿no? Nosotros no creemos en eso porque el trabajador cuando se va de baja poco puedes hacer con él. Tiene una baja y ya está. Pero tenemos que preocuparnos mientras que está en nuestra empresa y mientras que trabaja con nosotros nos tenemos que preocupar por su salud y bienestar. Y repito, tanto la física como la psicológica. Vale, entonces esa segunda parte, bueno,
Bueno, habías comentado que está la parte normativa y la parte de conciencia. La parte de Sí, conciencia, nosotros ¿esa aquí cómo se lo trabaja? que hacemos es dar mucha formación, ¿no? Formación y sensibilización. Porque te decía, para que esas conversaciones que tienen los jefes con sus equipos y sus equipos con los jefes, pues sean productivas y se puedan hacer acciones para mejorar tanto la organización del trabajo como la salud y el bienestar de toda la organización. Ese es el objetivo. Ujú. Em, no sé si nos puedes explicar un poquito mejor qué cosas son las que observáis que existe peor formación o menos sensibilización y que son las que Hombre, reforzáis más. esto depende mucho del sector de actividad de la empresa, depende mucho del tamaño de la empresa, pero bueno, aquí nos vamos a encontrar pues de todo, ¿no? Eh, Hay que entender que el absentismo, y hablo por regla general, es como una campana Ujú, de caos, ¿no? Entonces, en el cual, pues dependiendo del número de trabajadores que tienes, y esto es estadística, tienes un 10% de gente comprometida, eh, los que van a trabajar con la cabeza debajo del brazo, tienes un otro 10% ujú, que son de por sí absentistas, pues por su cultura, por sus vivencias o por lo que sea, y luego tienes un 80% que está en el medio, que dependiendo de múltiples factores, pues van hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Yo siempre digo que lo que hay que trabajar es ese 80%, ¿no? Porque el otro 10% ya están comprometidos y el otro 10%, como denomino yo los asentistas, pues a esos, pues para mí ya están perdidos y no es muy difícil moverlos en la campana hacia otro lado, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos son ujú, acciones de sensibilización y de mostrar a los BES acciones y cosas que se pueden hacer como hacen los BES para que los BES se entronquen y vayan pasando, ¿no? hacia el otro lado y que no se conviertan ujú. en absentistas. ¿Mm? Eso es Que lo que hacemos. la oveja negra no contagia Efectivamente. ¿Por qué? Porque todo el los rebaño, SAS, ¿no? los Ujú, absentistas, son los típicos que siempre están, ves, ya te dije yo, la empresa esto, lo otro, te van a hacer la vida imposible, no sé qué. Meten mucho ruido, ¿no? Y muchas veces se les oye más que al otro 90%, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, ujú. lo que digo yo es dejarles a ese 10% y centrarnos en el otro 90%, ¿no? Porque muchas veces incluso tenemos que hacer de psicólogos, ¿no? Y nuestras conversaciones con muchos clientes se ciñen a ese 10%, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿os dais cuenta que estamos hablando del 10% de vuestra empresa? Está bien que te descargues, está bien que hagamos de psicólogo tuyo, pero déjales que se aburran y un día ya se irán o les tendrás que echar porque hagan algo mal y ya está, y se acabó, ¿no? Pero no te Ujú. frustres, ni te estudies, ni les hagas caso a ese día. Siento porque lo único que hace es eso, es minar la moral de la organización. Sí, sí, sí. Ujú. Y bueno, hablabas también de herramientas para seguir todo esto, que entiendo que es la parte técnica de vuestro Sí, eso planteamiento, ¿no? La es. parte más digital o Nosotros más... tenemos una plataforma en la cual pues hacemos ese diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo y a partir de ahí de ese que utilizamos tanto pues procesos RPA como inteligencia artificial para detectar patrones, sacar índices, ver los departamentos donde está más focalizado el problema, ¿no? Porque luego hay departamentos, muchas veces vemos departamentos similares que dependiendo del estilo de liderazgo de la persona que lleve ese departamento, pues también hay más bajas o no. Y eso influye muchísimo también, el estilo de liderazgo de los mandos. Si tienes un mando autoritario, pues evidentemente vas a tener más ausencias que si tienes un líder pues democrático, ¿no? Entonces el estilo influye muchísimo, mucho más de lo que se cree. Y luego,
Sí, Sí, sí. sí. No, no, Sí, no te sí. estoy escuchando, no te Y en la puedes seguir, Íñigo. plataforma, después de ese diagnóstico que hacemos, tanto cuanti como cualitativo, pasamos a lo que es ya a lo que es realizar un plan de absentismo, ¿no? Un plan de absentismo preveyendo ahorros, una serie de acciones, pues establecimiento de protocolos, formación, a quién, cómo y para qué, ¿no? Y luego pues un buen plan de comunicación, todo ello diseñado dentro de un plan de gestión de absentismo, en el cual pues ofrecemos a nuestros clientes pues a 2 o 3 años una serie de ahorros que siempre les decimos lo mismo, ¿no? Pues que procuren que no vaya a la EBITDA y que negocien y que sea una palanca también de negociación también con comités de empresas y así para volver a reinvertir ese dinero en salud y bienestar de plantilla, ¿no? De los trabajadores, no que vaya Ujú. directamente a la EBITDA. Deduzco que vuestro trabajo se paga por sí mismo. Es decir, si conseguís el resultado esperado en la organización, evidentemente Claro, con la reducción del claro, absentismo claro, se claro. paga vuestro trabajo, claro. Evidentemente, sí, 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 sí. El ROI de nuestros, para que Sí, sí. sea así entendido, por cada uno entendido, pues el cliente suele recuperar mínimo 5 a un plazo de 2 o 3 años, para que te Ujú. hagas una idea, con Sí, nuestra sí, sí. metodología. Ujú. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis con Nosotros, esto, Íñigo? Absentis la creamos en el año 2022, pero como te he dicho ya, eh, esto ha sido prueba-error y ver cómo funciona el tema del absentismo durante 15 años, ¿no? Pero como tal, Absentis fue creada Sí, en sí, el sí. año 2022, precisamente porque fue por un descubrimiento de la tecnología, ¿no? Y yo entonces manejaba un montón de Excel, un montón de datos y demás, pues al estilo de... bueno, mis partners de Volt, pues me dicen, joder, esto del absentismo y tal, qué curioso, ¿cómo lo haces? Claro, yo estaba con mis Excel, con mis macros, que me pasaban mis clientes y de ahí sacaba todos los datos, ¿no? Y me dicen, de repente, o sea, ¿sabes que esto lo puedes? Hay una herramienta que se llama RPA que se puede automatizar todo esto. Claro, procesos que antes igual pues daban 6 o 7 horas, pues de repente lo estructuras, lo ordenas y en 5 minutos le das al botón y ya te sale. Hay unos dashboard para poder tomar decisiones, uno más rápido y sobre todo dos, que tú te equivocas menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya Claro. hemos ido aplicando luego la inteligencia artificial, pues con algoritmos que prevén esos ahorros dependiendo y ahí lo podemos meter un montón de datos que teníamos de estos últimos 15 años para ver esos ahorros que luego se hacen en nuestros clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí cuando dices que habéis metido la IA, entiendo que también dentro de una plataforma pues Sí, como la de eso es, sí, RPA en de la Vol, ¿no? plataforma de Absentis ahí trabajamos con RPA y con IA, con inteligencia. Y ahí lo que hay son unos datos que vosotros ya habíais metido dentro de la herramienta y lo que se utilizan son unos algoritmos que son Eso es, capaces de hacer cálculos y estimaciones y eso es, previsiones a través de esos del número de con esos datos, ¿verdad? trabajadores, Vale. del sector, Mm, de que sea la empresa y una serie de ujú, parámetros pues, que nosotros trabajamos, ujú. ¿no? Y viendo esos patrones de Sí, sí. comportamiento y esos departamentos donde hay más ausencias, ¿no? Todo ello, digamos que es como una Ujú, coctelera y vemos que ahorros puede haber en función de las acciones que llevemos. Muchas veces nos ha ujú, pasado con clientes que nos decían, joder, no me lo creo, Íñigo. Y luego 2 años después nos han dado la razón, incluso el ahorro esperado ha sido mucho más mayor del que se esperaba, ¿no? O sea, suele ser habitual, ujú, ¿eh? Que el cliente, sobre todo en el perfil de nuestro cliente, suele ser muy industrial. En principio ha sido muy industrial, pero ahora ya estamos eh, yendo pues, a otro tipo de sectores, ¿no? Como el de transportes, el de limpieza, el de seguridad privada, el de la industria alimentaria también. Es una ujú. industria muy, muy peculiar.
Entonces, bueno, al final cada uno tiene sus características y tiene sus propios eh, particularidades, ¿no? Y eso es lo que intentamos trabajar, ¿no? Esa circunstancia de que el ahorro suele ser superior al esperable no os ha llevado a cobrar de forma variable, ¿verdad? Entiendo que vuestro trabajo tiene un coste y ese Eso coste es es, más o menos fijo. sí. No habéis introducido parámetros A de ver, es variabilidad en que función de hemos resultados. hecho algún piloto, pero es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque si se va así también es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer que el cliente haga las cosas que nosotros le decimos. ¿Sí? ¿Me explico? Nosotros le decimos que tiene que hacer una cosa Ya, y el cliente claro. no la hace. Claro, yo como demuestro que no ha querido hacer. ¿Me explico? Entonces, Claro, está claro. a ver, nos pasó con una Sí, sí, experiencia sí. Es piloto que, claro, el cliente decía, como no toda no consultoría, es sí, el sí. momento, no tal, lo dejamos para un poquito más total, que tuvo unos ahorros, el cliente tuvo unos ahorros, pero claro, es un modelo de negocio para nosotros muy, muy, muy arriesgado. Si hacemos una serie de trabajos y no cobramos nada y cobramos dentro de 3 años, pues yo creo que eso, José, no lo queremos hacer nadie. Claro. Y en este momento, en 2022, cuando tú conoces estas herramientas, entiendo que trabajabais con Devol para otras No, no, cosas. yo a Devil En ese momento trabajabas por cuenta conocí ajena, en una ¿verdad? jornada empresarial y empecé a conversar con ellos porque en una comida Ah, coincidimos. O sea, fue suerte. Y ellos me dijeron, joder, ¿y sí, cómo sí. haces? ¿No? Y me dijeron, joder, pues nos gustaría que nos enseñases cómo lo haces. Y a partir de ahí quedamos un día, les enseñé cómo lo hacíamos y se quedan sorprendidos y me dicen, ¿sabes que todo esto lo puedes automatizar? Digo, ahí va, pues ni idea, ¿qué es eso de la automatización? Yo no tenía ni idea, vamos, no tenía ni idea. Pensaba que era lo mío un trabajo muy manual, me he dado cuenta que se puede, pues todo este Bueno, proceso de datos. con Excel ya habías, si utilizabas Excel ya habías automatizado algo porque hay gente que todavía no No, llega ni a eso. no, yo no había Y yo, automatizado nada. Eh, había empezado a utilizar Power BI en el 22, pero nada más. No está mal, no está no mal, está mal. pero claro, pierdes mucho tiempo y luego ya sabes tú. Con estas cosas hay una columna que te equivocas o lo que sea, bueno, y te desbarajusta todo, ¿no? Entonces, claro, esos errores Claro. también pues se minimizan a prácticamente cero, ¿no? Con este tipo de herramientas de RPA. Y tú entonces trabajabas por cuenta ajena. Entiendo que estabas en el Sí, sector de sí, la prevención, ¿verdad? eso En es, ese eso momento. es. Yo hasta el año 21 trabajaba por cuenta ajena y estaba en el Entonces, sector era el director de y servicio. entonces empiezas a cavilar y empiezas a ver posibilidades Claro, de montar claro. algo Sí, sí, eso y claro, tuviste que tomar una decisión de dejar un es. trabajo por cuenta ajena y convertirte Eso es. en autónomo. Ese proceso, esa decisión, ya a tus años, Íñigo, perdona, perdona que te lo diga, pero cuesta más con Sí, 50 sí. años que con 20, ¿no? Evidentemente. Esa decisión Hombre, tuvo que ser pues difícil. sí, con 50 años, con una mujer y con 3 hijos, ¿no? Con familia numerosa, pues imagínate, pues tienes que creer mucho en ti mismo, tienes que creer mucho de la mano de tus socios, en este caso de Born, ¿no? Que son los que aportan la tecnología y yo aporto lo que es el método, ¿no? El conocimiento de absentismo y ellos son los que aportan la tecnología. Y bueno, ha sido, pero como algo muy natural, ¿no? Y tengo que agradecer también mucho a mi mujer, siempre el apoyo que me ha dado en este proyecto, ¿no? Y sí, con 50 años, pues es un, es complicado, ¿no? Y más cuando vas a estos pitch y a estas cosas de emprendimiento que ves a todos los chavales de que no llegan a los 30 años y tú te ves ahí con 50 y dices, madre mía, si pueden ser todos estos mis hijos, ¿no? Es complicado, es complicado de gestionar, pero bueno,
al final yo me ponía en la tesitura de, joder, pues tengo 50 años, me quedan 20 años de vida laboral, porque creo que antes de los 70 no nos vamos a jubilar a nuestra generación, y decía, joder, ¿y por qué no arriesgarte, no ser ahora el momento de crear algo bonito que ayude a las empresas y a las personas a trabajar de forma más sana y saludable, ¿no? Eh, y ese es mi reto, ¿no? A que las personas trabajemos más cómodas en empresas más sanas, más saludables. Y si somos sanos y saludables, vamos a ser también más productivos. Y esto siempre lo demuestro con números muy sencillos, ¿no? Si la gente se ausenta poco, pues todos vamos a ser más productivos, ¿no? Y si tenemos unos mandos intermedios que escuchan, y si tenemos unos mandos intermedios que saben gestionar todas esas ausencias y todo lo que pasa en la empresa, pues vamos a trabajar todos muchísimo más a gusto, y en esa balanza de decisión va a imperar, joder, si hago un trabajo que me gusta, estoy en un sitio que me gusta pues evidentemente voy a hacer todo lo posible para volver antes a trabajar y no prolongar pues esa baja, ¿no? Que si tengo un jefe autoritario que me está tocando todo el día las narices, pues evidentemente voy a hacer todo lo posible para no volver. O no voy a hacer, con que no hagas nada para volver, ya está hecho. O sea, ya vas a estar en tiempo sin aparecer por la empresa. Y imagino que también influyó el ver que realmente el modelo de negocio, el planteamiento empresarial tenía sentido, evidentemente. Claro. Viste que había un vacío, Claro, un nicho, este tipo de proyectos, date cuenta que yo lo desarrollaba como parte por cuenta ajena, cuando era director de un servicio de información ajeno a nivel nacional. Entonces, la necesidad estaba ahí, estaba clara, solamente había que dotarla pues de las últimas herramientas tecnológicas y adaptarla pues a nuestro proceso, que estaba más que demostrado que funcionaba a la hora de reducir el absentismo, ¿no? Por eso tuve claro el lanzarme, ¿no? Ya habíamos hecho, digamos, como ese diagnóstico de necesidades y de metodología. Esa beta ya habíamos hecho durante 10 años, y solo ha sido incorporar la tecnología para poderle dotar de más recursos, ¿no? Y mayor rapidez a la hora de tomar decisiones. Imagino que ahí llamaste a algún cliente o alguna persona de tu confianza para decirle, oye, mira, quiero montar esto, ¿tú crees Sí, que, bueno, más que tú crees, me sí, contratarías por al día supuesto. siguiente? Sí. Y te dijeron que sí, entiendo, ¿no? Hubo ahí es un análisis de mercado básico Y para... ahí incluso hicimos... Y viste que realmente no era una idea loca, sino que la había... plataforma, la primera versión de la plataforma que hicimos, la trabajamos en una empresa que de residencias de Vizcaya, que tiene más de 400 trabajadores, que fue la primera prueba que hicimos. Y una empresa industrial también que tiene pues por ahí en torno a 400 trabajadores. Y las pruebas fueron tan buenas, tan fidedignas y tan buen resultado, pues que a partir de ahí ya pues empezamos a comercializarlo, ¿no? Digamos que estas dos experiencias fueron de prueba-error, de ver cómo funcionaba, si la idea era buena, y el feedback que recibimos de las dos compañías pues fue fundamental también, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos ido mejorando la herramienta y la seguimos mejorando día a día. Muy bien. Pues yo creo que con eso ya hemos tocado todos los aspectos de este proyecto de Absentix, Íñigo. Agradecerte muchísimo tu tiempo y tus explicaciones y desearos que sigáis teniendo resultados tan buenos como en esa residencia que nos estabas comentando. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar. Y nada, aquí me tenéis a vuestra disposición si necesitáis ampliar la información, necesitáis cualquier cosa relativa a mí no me gusta hablar de absentismo, me gusta más hablar de ausencia, ¿no? Las ausencias en la empresa, porque el absentismo tiene como una connotación negativa siempre, ¿no?
yo creo que hay que hablar de ausencias, ¿no? Que la gente yo creo que todos queremos ir a trabajar y que lo normal sea que estemos trabajando, ¿no? Y todo lo otro, tenemos que aprender cómo gestionar esas ausencias, ¿no? Yo creo que ese es el gran debe que tenemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vale, lo mismo, Íñigo, José. y Muchísimas suerte. gracias.